Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Ahora en las Paredes por Globovisión. Un placer saludarles. Un honor, como siempre les decimos, que nos permitan entrar en sus hogares y juntos compartir temas de mucho interés. Hoy vamos a hablar de un tema que de hecho está en boga. Hablemos de la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo afecta mi día a día? ¿Cómo afecta mi vida como tal y mi relación sexual? Con nosotros está el doctor Robert Lespinaz. El doctor Lespinaz es psiquiatra, expresidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. ¿Cómo está, doc? Bienvenido, un placer tenerle. Igualmente, gracias por la invitación. Comencemos por eso, por conceptualizar. ¿Qué es la depresión? En primer lugar, la depresión es una enfermedad. La tristeza es un sentimiento normal. La depresión equivale a un cuadro que se caracteriza por una profundización y una prolongación en el tiempo de la tristeza. De la tristeza. Pero se profundiza notablemente y se prolonga en el tiempo. ¿Cómo sé, además de esa característica que acaba de decir que es fundamental, que es que se prolonga en el tiempo, que esa persona simplemente no está triste? Porque muchas veces, no vale, él es así, él es apagadito, él es apático, a él no le gusta hacer las cosas, él siempre está triste. ¿Cómo sé que la persona no está triste y sí está sumergida en una depresión? Es interesante porque hay una sintomatología que caracteriza un cuadro depresivo. En primer lugar, esa tristeza se acompaña de apatía, desgano, desmotivación, desinterés por todo lo que antes le interesaba, crisis de llanto, pensamientos negativos, todo lo ve negativo, todo lo ve catastrófico, ideas de muerte y sobre todo pues ideas de autoagresión. La persona pierde todos los apetitos, no quiere comer, el apetito sexual, todos los elementos básicos de su apetencia desaparecen. Hay un insomnio que se caracteriza, no necesariamente siempre es así, pero que la persona se acuesta, se duerme y a medianoche se despierta y no logra conciliar el sueño. ¿La persona se da cuenta de eso o quién se puede percatar de ello? La misma paciente o el paciente se da cuenta de eso. Incluso uno de los elementos resaltantes es que la enfermedad es de predominio matutino. Es Matutino. decir, en las mañanas es cuando se siente peor al enfrentar el nuevo día. Entonces esa persona está apagada, muy desmotivada. Si entramos en ella, vemos que es un ser que siente que el mundo es sumamente hostil, lo siente sumamente terrible y al mismo tiempo se culpabiliza mucho. ¿Qué genera un cuadro depresivo? Un cuadro depresivo se caracteriza por dos causas, es decir, hay dos factores. Hay lo que se conoce hoy en día como depresión menor, que antes se conocía como depresión exógena, y la depresión mayor, que es un cuadro que está vinculado a neurotransmisores. La depresión menor es aquella que se presenta en una persona que ha tenido un percance en la vida, y que por supuesto se entristece, pero esta situación donde uno va a elaborar un duelo no culmina con el duelo elaborado o la persona sencillamente se queda en el cuadro o es un desencadenante que va a producir posteriormente un cuadro depresivo. Pongamos un ejemplo, puede ser que perdió el empleo. Perdió el empleo, perdió un ser querido. Normalmente, cuando uno tiene una pérdida, cualquiera que sea, se elabora un duelo. Claro. Y el duelo tiene varias etapas. La primera, pues la perplejidad, lo que ocurre usualmente. La gente dice, no, esto no me está pasando. La negación. Esto es una pesadilla. Posteriormente viene la etapa de enfrentarse a la situación y empezar a buscar culpables. Claro. Busca todo tipo de culpables, al final pues termina buscando culpar a Dios, que es el que la paga todas, ¿no? Entonces, después viene la confrontación de emociones producto del enfrentarse de lleno a la situación real. Entonces vienen sentimientos de rabia, de dolor, una combinación de sentimientos contrastantes y posteriormente viene la aceptación y el seguir adelante. Claro, pero en ese caso, ese tipo digamos, de depresión, no sé, permítame de repente hacer un pequeño análisis. Yo perdí el trabajo, me sumerjo en una depresión, pero quizás si consigo otro puedo salir de ella. Eso no pasa igual si de repente fallece mi pareja, etcétera. Sí, pero se trata no de una depresión, de una tristeza inicialmente. Ok, entiendo. Ahora,
posteriormente, si eso se prolonga, si el proceso de duelo no se elabora, etcétera, puede ser un cuadro depresivo. Lo interesante de esto es que el tratamiento en estos casos es más psicoterapéutico y con medicación ansiolítica, medicación tranquilizante, que lo ayuda a ver las cosas del tamaño real y a poderlas abordar. A diferencia de las depresiones mayores o endógenas, que se caracterizan porque la persona tiene todo para ser feliz. Tiene alegría, tiene familia, tiene comodidades, tiene todo. Y hace un cuadro depresivo profundo y presenta una tristeza como si estuviera en la peor catástrofe. ¿Y por qué es eso? Y esto se debe a que hay la depresión en los estudios, que es la enfermedad más estudiada dentro de la psiquiatría, y se ha logrado determinar que la depresión está vinculada a 3 neurotransmisores. Esos neurotransmisores son sustancias que están ubicadas en el cerebro y que ayudan a la transmisión nerviosa o participan en la transmisión entre las neuronas, ¿no? Entonces, estas son las serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Estudios que se llevaron a cabo en cerebros de personas que habían fallecido, que habían sufrido de depresión, se estableció que esos 3 elementos en algunos casos están, uno de ellos, 2 de ellos, ligados sí, a la generación de estado depresivo. Doctor, exacto. Pero vamos a hacer una pausa. La primera, de hecho, de la noche, y vamos a averiguar qué pasa, ¿ok? ¿Qué pasa quizás con mi vida sexual? Y seguir abordando, pues obviamente, y desarrollando el concepto de la depresión. No se vayan, esto es Hablan las Paredes por Globovisión, ya estamos de vuelta. De vuelta, llevándoles mucho más de Hablan las Paredes por Globovisión, depresión y sexualidad. Nos acompaña el doctor Robert Lespinaz. Estábamos conceptualizando, ya vimos que hay elementos tanto internos como externos que pueden disparar pues, una depresión. ¿Cómo yo como pareja, cómo yo me puedo percatar entonces de que quien vive junto a mí está pasando un momento difícil? Porque al principio uno puede decir, como estaba mencionando en el comienzo del programa, no vale, le está pasando algo, perdió el trabajo, quédate quieto, tú puedes echarle pichón, porque muchísimas veces la gente dice, dale, tú puedes, y lo animas, pero si no entienden que la persona está enferma, no logran comprender el por qué no se activa justamente para cambiar su estado. Sí, eso es muy interesante lo que has dicho, porque a veces la incomprensión familiar crea más angustia en el paciente. Básicamente, cuando uno empieza a notar estos síntomas que hablamos al principio, la tristeza, el apagamiento, la pérdida del apetito, no hay interés sexual, no se quiere bañar, no se quiere vestir, está postrado, y pensamientos negativos, llanto fácil, todo eso, pues hay que prender los bombillos y estar alerta, ¿no? Sobre todo tener mucha comprensión. Esta es una enfermedad que evoluciona por brotes y puede aparecer, ¿Cómo que por brotes? puede aparecer hoy y puede que aparezca dentro de 5 años de nuevo. La persona, una vez que supera el cuadro, vuelve otra vez a su vida normal. ¿Cuánto puede durar un cuadro depresivo? El cuadro depende de la intensidad y por supuesto hay algunos que se complican, pero básicamente requiere que el tratamiento dure entre 6 meses a 1 año para evitar recaídas, porque las recaídas son mucho más difíciles de superar que las crisis en sí. Vamos a hablar del tratamiento un poquitico más adelante, doctor, pero el tema, vamos a relacionarlo ya con lo que tiene que ver el aspecto sexual. Yo estoy deprimido, me deprimo y no respondo sexualmente. ¿Por qué? Porque en el proceso de depresión todos los apetitos se pierden. La motivación, el interés, el deseo, el placer, el gusto, la aproximación no se produce. Y si se produce, se hace como algo obligado, algo que para complacer, pero no porque él sienta el disfrute del acto sexual. En sí, incluso, lo mismo que ocurre con la alimentación, ocurre con la parte sexual. ¿Una depresión puede generar una disfunción eréctil, por ejemplo? Sí, puede, no como patología
como diríamos, como enfermedad adicional, sino que sencillamente la poca respuesta sexual está vinculada al mismo cuadro depresivo. No necesariamente eso implica que la persona vaya después a tener necesidad de recibir un tratamiento desde el punto de vista sexual, sino que como consecuencia de ese cuadro depresivo no hay respuesta. No hay respuesta sexual, no hay interés, la persona está ausente, está inmersa en sus pensamientos. Si uno entra en un deprimido, lo siente sumamente atormentado. Y, sí, y al mismo tiempo que está atormentado, está con unas ideas que son terriblemente negativas y de matarse o de morir. Tenemos el caso del famosísimo Roy Williams. Hace poco nadie se imaginaba que una persona que vivía de hacer reír a los demás, que pudiera estar pues inmerso en ese cuadro depresivo tan importante. Pero volviendo a la parte sexual y volviendo a la parte de la pareja como tal, que me llama mucho la atención, es el hecho de si estoy yo sumergido en un cuadro depresivo, yo no me provoca nada, no quiero hacer absolutamente nada. Y estoy hablando de los dos, no solamente del caballero y de la dama, porque de repente a nosotros muchachos se nos nota cuando no queremos nada, pero cuando ella no quiere, pues entonces uno insiste, uno puede insistir y ella quizás por complacer, pues cede, accede justamente a tener entonces la relación sexual y muchísimas veces estoy seguro que la debe estar pasando muy, pero muy mal. Entonces tenemos que tener claro lo que puede estar ocurriendo en esa persona para que en vez de invadirla, nosotros estemos ayudándola. Eso es muy importante porque a veces la incomprensión familiar precipita más el cuadro y hace que la persona se sienta no solamente mal en sí, sino culpable de el daño que la otra persona recibe. Claro. Entonces, a veces se busca desesperadamente porque la familia lo quiere ayudar y le compra las cosas que más le gustan, le paga un viaje o lo lleva a algún sitio y es perder el dinero. No hace absolutamente nada, se lleva su depresión a donde vaya. En eso hay que instruir al paciente, al familiar del paciente para que tenga paciencia. Claro. Y sobre todo para que no lo presione, porque eso le crea más angustia. En la medida que le dice, pon de tu parte, haz un esfuerzo, no estás haciendo lo que debes hacer, parece que tú no quieres mejorar, lo que hace es angustiarlo más. Y sexualmente, pues la respuesta se apaga y si permite que la otra persona pues se desahogue sexualmente, pues no lo va a hacer con participación activa. Doctor Lespinaza, así como una depresión puede traer como consecuencia la falta de apetito sexual o una misma disfunción, ¿la disfunción trae también como consecuencia una depresión? Sí, por supuesto que no hay nada más terrible que una persona se enfrente a un hecho en el cual por alguna razón X pues no responde adecuadamente o falla en la relación. Y a veces el temor a fallar es peor que el haber fallado. Y va a generar una depresión, pero una depresión de las que hablamos exógenas, ¿no? Producto de un hecho de la vida que lo afecta enormemente porque la valoración de la actividad sexual es muy preciada por parte, sobre todo del hombre, ¿no? Y dar la talla o responder adecuadamente. Aunque eso ha mejorado notablemente, a veces ha habido bastante madurez en algunas parejas donde aceptan la posibilidad de que en un momento dado la persona no responda, claro, sin necesidad de considerarlo como un hecho catastrófico. Bien. ¿No? Doc, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos ya empezamos a hablar de tratamientos. Cómo justamente ayudar a la persona que está sumergida en una depresión desde el punto de vista ya sea bien profesional y, ¿por qué no?, también familiar. Ya venimos. Parte final de este Hablan las Paredes interesantísimo de la noche de hoy, depresión y sexualidad. Tratamientos, doctor Lespinaza. Hay dos tipos de tratamiento. Cuando la depresión es menor, básicamente no es por neurotransmisores que bajan, por lo tanto no necesitan antidepresivos. Lo usual es darle psicoterapia y el tratamiento con medicamentos que le quitan un poco la angustia, la ansiedad, y el proceso terapéutico lo ayuda enormemente. En los cuadros donde la depresión se presenta por
causa endógena, es decir, por la disminución de neurotransmisores, hay que usar necesariamente medicación antidepresiva. Y es específica, afortunadamente, son medicamentos que tienen muy pocos efectos secundarios y que se pueden tomar por largo tiempo. La gente se preocupa porque teme mucho a la adicción y ese tipo de cosas. No son medicamentos adictivos, no producen ni acostumbramiento ni adicción. Son medicamentos que se venden libremente porque precisamente no requieren un control sanitario. Tienen un efecto neuroprotector, porque el efecto del antidepresivo ayuda a preservar la neurona, cosa que es positivo, porque la persona que sufre episodios depresivos, en la medida en que esos se van presentando, puede haber un proceso de deterioro que el mismo antidepresivo preserva. Esto no inhabilita, no incapacita, no le quita ningún derecho a la persona. La persona es una persona que puede realizar sus actividades normalmente. No es una condición que la invalide. Tiene todos sus derechos legales, puede hacer todo lo que quiera desde el punto de vista de su trabajo, de su desempeño, o puede ser padre, madre y asumir su rol sin que eso... Tal cual como puede ser una persona que sufre de la tensión o de la diabetes, etc. Es una enfermedad y si la vemos como tal, pues la podemos comprender. Claro. Y sobre todo el entorno es muy importante. Primero, que siempre el familiar debe ser quien administre el tratamiento. Eso debe involucrársele. Siempre, por supuesto, hay un riesgo suicida en todo cuadro depresivo, por lo tanto debe advertírsele tanto al paciente como al familiar del paciente para que haya una vigilancia sutil, no extrema, pero sí una consideración, una vigilancia, y no considerar que es un acto ni de valentía ni de cobardía, sencillamente es un acto producto de un estado terriblemente catastrófico que está viviendo y está sufriendo esa persona. Claro. Hay unas edades, y no se lo pregunté en un principio, lo podemos introducir ahora, hay unas edades en las cuales es más común que se presente un cuadro depresivo o algunas situaciones en particular. Me explico, ya sea bien aquella persona que se jubila, por ejemplo, aquella dama que está entrando de repente en la menopausia, o algunas situaciones en particular que hacen justamente eso, en cuanto a edad como tal. Bueno, generalmente es una enfermedad que aparece a partir de los 20 años, aunque se han descrito niños depresivos, ¿no? Y en la tercera edad o en la adultez avanzada es cuando más consecuencias tiene desde el punto de vista suicida, porque hay unos factores sociales que contribuyen. En la jubilación, el sentirse inútil, el sentirse parásito o no ser productivo, el sentirse solo, el estar solo, todas esas condiciones de enfermedades físicas, etcétera, pueden predisponer más a la persona a hacer cuadros más profundos de depresión. La persona, insisto con eso, porque me parece que es fundamental. Muchas veces la gente dice, pero no se da cuenta, definitivamente no se da cuenta, no se percata de lo que le está pasando. El deprimido. Ajá. Sí, él está claro con que está deprimido. Él está claro, él asiste a su cuadro, él se da cuenta que está mal y no quiere estar mal. Lo que pasa es que su visión es tan terrible del panorama y al mismo tiempo la culpabilidad que establece, que se siente culpable él de tantas cosas y del sufrimiento que observa a nivel de la familia y los que están alrededor, que llega a pensar que la única salida, la única solución es que él desaparezca para que se acaben los problemas. Imagínese, ¿esa condición endógena se puede llegar a heredar? Hay una predisposición mayor si hay antecedentes familiares, pero no es que todo hijo de depresivo es un depresivo. Claro. Sino sencillamente cuando hay antecedentes es importante considerarlo, porque es posible que haya una mayor predisposición a tener ese tipo de patología. A esa persona que lo está viendo ahorita y que está sumergido en un cuadro depresivo, ¿qué le diría usted en este momento? Que es una enfermedad que no es una condición de locura, que se puede superar,
que con un buen tratamiento sale de ese cuadro, que puede hacer su vida total y absolutamente normal, que puede que haber que un episodio hoy, pero puede que dentro de 10 años, 5 años se pueda presentar otro. Y que puede hacer su vida, una vez superado el cuadro, perfectamente normal. ¿Y a la familia de esa persona qué le diría? Comprender que no es un enfermo que quiere estar enfermo, no es un flojo, no es alguien que no quiera enfrentar las cosas, que tenga miedo a enfrentarse a la vida, es una enfermedad como cualquier otra. Bien. Y que hay que considerar esa condición para poder comprenderla. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta noche. Era un gran placer. A ver, puede ser tu caso, puede ser el caso de alguien muy cercano a ti, pero en vez de criticarlo, en vez de presionarlo o presionarla, en vez de empujarlo quizás a hacer lo que tú consideras que puede ser algo bueno para él o para ella, posiblemente le estás haciendo mucho daño. ¿Qué tal si se sientan a conversar y lo primero que deben hacer es buscar ayuda, intentar hacer ya un diagnóstico serio de lo que se puede tener o no, y de ahí tomar entonces las decisiones? Gracias por haber estado con nosotros. Una vez más, esto es Habla en las Paredes y como siempre decimos, que tengan muy buen sexo.